Agradezco la invitación. No soy experta en corrupción. La corrupción no es lo mío, tal cual, no es lo mío. Pero sí me he dedicado a cuestiones no de filosofía en sentido estricto, pero filosofía del derecho y derecho administrativo. No podría darles una definición de corrupción, porque creo que tampoco nos sirve, todos tenemos una noción genérica de lo que son los actos negativos, que nos hacen sentir que hay algo que nos afecta, que nos agrede en la actitud de otro, porque no es conforme a ley. Los que estudiamos derecho, desafortunadamente nos sentimos muy mal cada vez que ocurre un intento de corrupción, nos agravia en lo más íntimo, en lo que somos, personas que quieren regir su vida sin más brújula que la ley. Y sin embargo, pues nos sentimos devastados cada vez que un policía o algo, pero ahora nos vamos a enfocar al ámbito del derecho administrativo porque ahí sí he trabajado. ¿Cómo vemos la corrupción en el derecho administrativo? Desde la administración pública hay muchas cosas que hemos tratado de evitar: el exceso de poder, desviación de poder, la discrecionalidad política, no la jurídica, la política, cuando se produce por las decisiones que se toman un perjuicio del interés general, la arbitrariedad, revocación de actos, porque la revocación de actos no justificada atenta en contra precisamente de la confianza legítima, que es un principio que nosotros no seguimos mucho en México, pero la confianza legítima está relacionada precisamente con lo que decía la doctora Dieterle, donde decimos que en esta relación medio-fin debemos de olvidarnos que uno es administrador y otro es administrado, que uno es funcionario público y el otro es ciudadano, que uno es particular. Todos somos personas de derecho que parte de la Constitución hacia abajo. Cada vez incluimos más principios, más declaraciones, más cosas vanas en la Constitución, vanas porque no tienen forma de ejecutarse ni de exigirse. El problema es de educación, primeras, porque no sabemos que todos somos personas, los pobres, los ricos, los de colores, los enfermos, los sanos. Todos somos personas, todos merecemos un buen trato. Cuando un acto se revoca, el administrado tenía una expectativa, podía confiar legítimamente en la autoridad. ¿Por qué de repente cuando le habían dicho que iba a suceder esto, resulta que hay cambio de sexenio y no se hizo nada? Pero no podemos ir a un tribunal con eso. No podemos exigirle a nadie el cumplimiento. Aún lo que estamos haciendo es atentar con la dignidad de la persona porque no estamos respetando sus expectativas. Y no hablo de derechos adquiridos, por supuesto que no, esta es otra situación completamente distinta. Pero si yo entro, por ejemplo, a un concurso que convoca la Secretaría de la Función Pública y van a dar un premio, y resulta que al final, ya que ganan, dicen, bueno, pero es que ya se nos acabó el presupuesto este año y no hay para el premio. ¿Cómo? Yo ya me hice ilusión, no quiero el cartoncito que dice primer lugar, yo quería los 100 pesos para poder poner una exposición con la obra que yo hice. Entonces ahí hay un detrimento, y esto va relacionado con lo que llamamos la buena administración. Yo acepté venir porque las preguntas que nos plantearon, o la propuesta que nos plantearon, eran 4 temas muy genéricos que me gustaron porque no se toman mucho. Lo primero era la relación del servicio público con la corrupción, y aquí tenemos muchas posibilidades de corrupción en todas sus manifestaciones posibles, tanto las administrativas como las más básicas humanas, la tentación de recibir un regalito o que te inviten la torta de tamal, también. Pero esta corrupción no solo atenta contra el ejercicio de la función prescrita, atenta contra el Estado de Derecho, que debe garantizar la tutela efectiva, atenta contra el principio de legalidad, que es el principio rector de toda la acción administrativa. Aunque se quieran llamar órganos autónomos, constitucionales o como se quieran llamar, son órganos administrativos, con una responsabilidad no solo política, sino también administrativa. Atentan contra el interés público, y aquí es donde nos agravian a todos, porque el momento que se genera un plan o un programa que no son controlables jurídicamente, están afectando todas las expectativas del desarrollo de ese plan o de ese programa. El interés público es el principio rector de toda acción administrativa y al que estamos todos sujetos
en la acción administrativa, me incluyo porque como empleado del UNAM, yo también soy un funcionario público y mis alumnos tienen también ciertas expectativas sobre el manejo de mi tiempo y mis obligaciones con la UNAM. Por supuesto no manejo un centavo más que el de mi salario, pero bueno, es sin corrupción alguna. Por otra parte, la relación con la moral. La corrupción es un vicio, por supuesto, pero no atenta contra una sola virtud, sino contra varias. Deberíamos de ser hombres virtuosos, personas que se rigen por principios morales los más básicos. No prometer algo que no se cumple, no mentir, no engañar. Ahora, si la corrupción es un vicio, ¿lo podemos subsanar de la Constitución? No, la Constitución es una norma, no es un principio activo de nuestra vida. Principios activos en nuestra vida son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, la gente con la que nos movemos. Si tenemos un amigo que roba desde un lápiz, o que se lleva constantemente el papel, o que se estaciona en el lugar de discapacitados, ya está actuando mal. Y ese mal actual va a ir creciendo para hasta que parezcan normales ciertas actitudes como estacionarse donde está pintado de amarillo, porque dicen, es para que se vean las banquetas, porque por supuesto nunca han leído el reglamento de tránsito y no saben que amarillo es prohibido. Entonces tendríamos que pensar qué es esta, lo que llaman ética pública, también estaban hablando, qué principios morales necesitamos, y aquí hablaríamos más de una moral social o de una moral institucional, que tendría que estar conformados por principios, que no pueden estar en la Constitución nada más como declaraciones. Si se fijan el artículo, bueno, no se fijan, si lo ven, el artículo primero de la Constitución alemana tiene como valor rector la dignidad humana. ¿Por qué? Por su historia. Su historia está determinada por gente que se rige por la noción de deber, que cumple. Y tienen como principio rector la dignidad humana por su historia trágica en la Segunda Guerra Mundial. Un desempleado se quejó porque le estaban dando ropa de segunda mano. El estándar que tomó el Tribunal de Justicia Superior Administrativo fue: no pueden darle ropa de segunda mano porque atenta contra su dignidad humana. El Estado tiene la obligación de proporcionar ropa nueva. ¿Qué ropa nueva? No la que tú quieras. Tú le das un monto, él la escoge. ¿Aquí estamos así? No. Otro ejemplo. Cumplimos con nuestro deber, que sería la máxima básica. Si tengo una obligación, debo cumplirla. Si tengo un derecho, puedo exigir que lo cumplan. Fuimos al tribunal administrativo con un grupo de estudiantes y queríamos ver la parte de la ejecución. Una de nuestras estudiantes mexicana preguntó: ¿y cómo hacen para ejecutar las sentencias condenatorias del Estado? Pues todos se le quedaron viendo impávidos, o sea, no entendieron la pregunta, entonces la tuvimos que volver a plantear. Todos los latinoamericanos entendieron perfectamente el problema. Los alemanes no entendían cuál era el problema, entonces le dijeron: es que no entendemos cuál es el problema de la ejecución, ¿por qué hay que ejecutar? Y entonces los latinos dijeron: ¿cómo que hay que ejecutar? La gente no cumple. No, disculpen, aquí todos los alemanes tú les dices tienes que hacer, va y lo cumples. No hay sistemas de ejecución de sentencias condenatorias. ¿No refleja algo de una sociedad? Y eso, mídeme el tiempo porque no vi ni mi reloj. Iríamos a la parte de que, ¿de qué manera podemos saber si es posible algún objetivismo ético? Yo creo que no. Tenemos valores en la Constitución, pero todos los entendemos de manera distinta. Necesitaríamos algún rector, quizás una Suprema Corte, pero la Corte no define ni siquiera lo más básico que es una ley, entonces no nos da a entender ni siquiera por dónde vamos. No, es en serio, lo buscan y no lo encuentran. Tampoco podemos irnos al otro extremo de un nihilismo, pensar que no hay verdades, que no hay moral, que no existe. Tendríamos que pensar, aunque sea de una manera subjetiva, que hay una cierta racionalidad instrumental, ¿no? Y esto se da a través de la división de funciones, esta distribución de funciones y control del poder centralizado, con la supervisión de la realización de las acciones. Ahora, si pensamos en esto que se llama una ética pública, yo quisiera aterrizarlo más, una ética en el servicio público, sería en realizar un compromiso moral, individual, cada uno de nosotros, pensando precisamente en que la integridad es un valor personal. Si yo soy íntegro, si todos somos íntegros, podemos predicar eso de la institución tarde o temprano, ¿sí? Eso no quiere decir que si hay un corrupto, toda la institución es corrupta, eso sería falaz. Pero sí tenemos que pensar que la integridad es indispensable en toda persona y ciudadano.
La institución es un conjunto de reglas, no podemos pedirle eso. ¿A qué nos lleva? La Constitución de la Unión Europea, en el artículo 41, habla de un derecho a la buena administración. No tenemos que verlo como un derecho humano ni como un derecho simplemente del administrado. Es más una obligación de cada uno de los que ejercen la función pública, de cada funcionario y de la institución, de vigilar, de controlar que esto sea así, de estar supervisando. Entonces, pero no es nada más de los administradores, es también de cada uno de nosotros. Vamos porque nos pusieron una multa y no se trata de darle una mordida a alguien, ni de que ponga nuestro expediente hasta arriba, ni de que pase por otro lado nuestra demanda, como acostumbran algunas personas, sino pensar que debemos actuar siempre conforme a algunos principios rectores básicos. Imparcialidad es una expectativa del administrado, yo no puedo distinguir un administrado de otro. Consistencia, confianza legítima, y en realidad yo de lo que les quería hablar era de algo más estructurado, como el principio de legalidad y cómo manejamos ahí la discrecionalidad y la arbitrariedad. Cómo podemos impedir que el ejercicio de una discrecionalidad reglada, justificada, necesaria en la acción administrativa, se transforme en un acto de arbitrariedad que en general es corrupto. Pero aquí los dejo porque creo que ya he hablado mucho. Muchas gracias.